Esta madrugada, a las 3:33 de la mañana, Dios me despertó con una visión que me dejó temblando durante horas. Vi una fecha escrita en letras de fuego AN 11 de agosto de 2025 ON. Y junto a esa fecha vi el rostro de un hombre poderoso siendo removido de su trono. No es casualidad que estés escuchando esto ahora mismo. El Espíritu Santo me dijo: Anijo, prepara a mi pueblo para lo que viene, porque en esa fecha exacta yo moveré mi mano y quitaré del poder a quien ha desafiado mi autoridad. Hermano, hermana, si sientes un escalofrío recorriendo tu espíritu en este momento, es porque tu alma reconoce la voz del Altísimo hablando a través de estas palabras. Dios no me mostró esto para crear pánico, sino para preparar a sus escogidos para el tiempo de transición que se avecina. Y esa madrugada, mientras oraba en mi estudio, el aire se volvió denso, como si la presencia de Dios hubiera llenado completamente la habitación. De repente, vi como si fuera una película celestial, proyectándose ante mis ojos a un hombre sentado en una silla de autoridad, rodeado de lujo y poder, pero con una sombra oscura cubriéndolo completamente. Y entonces escuché la voz del Señor, clara como el cristal en su tiempo se ha cumplido. El 11 de agosto de 2025, mi justicia prevalecerá. Quiero que entiendas algo en Dios. No me está hablando de política humana. Él me está revelando sus tiempos proféticos, sus movimientos sobrenaturales que van más allá de lo que los ojos naturales pueden ver. Porque cuando el Altísimo decide mover su mano, ni los ejércitos más poderosos, ni las fortunas más grandes, ni las influencias más profundas pueden detener su voluntad. Esta visión me ha perseguido durante días. Cada vez que cierro los ojos, veo esa fecha, 11 de agosto de 2025, y sé, con la certeza que solo el Espíritu puede dar, que ese día marcará un antes y un después en la historia de las naciones. Pero aquí está lo que más me impactó de esta revelación en Dios. No solo me mostró la caída, sino también el propósito detrás de ella. Me dijo: estoy preparando el camino para que mis escogidos ocupen los lugares de autoridad que les corresponden. Si este mensaje ha tocado tu espíritu hasta ahora, si sientes que hay algo más grande moviéndose en el reino invisible, escríbelo en los comentarios. Quiero saber si el espíritu también te ha despertado con sueños extraños, con inquietudes en tu corazón, con la sensación de que algo monumental está por suceder. En esa visión sobrenatural, vi un trono dorado que se tambaleaba violentamente, como si un terremoto invisible lo estuviera sacudiendo desde sus cimientos. Las cadenas que lo sostenían comenzaron a romperse una por una, haciendo un sonido ensordecedor que resonaba por toda la tierra. Y entonces escuché una voz que venía del cielo, clara como el cristal. Lo que el hombre ha establecido por fuerza, yo lo quitaré por mi poder. Vi manos invisibles moviéndose sobre mapas del mundo, reorganizando fronteras, cambiando gobiernos, removiendo a los que se han sentado en tronos que no les pertenecen. Era como si Dios mismo estuviera jugando ajedrez con las naciones, y cada movimiento tenía un propósito eterno que los ojos humanos no pueden comprender. En la visión vi a un hombre poderoso, alguien que muchos consideran intocable, caminando por pasillos dorados, pero sus pasos sonaban huecos, como si caminara sobre hielo que está a punto de quebrarse. Sus consejeros corrían de un lado a otro, pero sus voces se desvanecían como ecos en el viento. Era como si una mano invisible estuviera borrando su autoridad, palabra por palabra, decreto por decreto. Entonces vi algo que me estremeció hasta los huesos, ángeles guerreros descendiendo del cielo, no con espadas, sino con pergaminos. Y en esos pergaminos estaba escrito
el destino de las naciones. Uno de esos ángeles se acercó a mí y me dijo, haz lo que está escrito en los cielos, se cumplirá en la tierra. El 1 de agosto, será el día cuando lo invisible se haga visible. Vi calendarios volando por el aire, páginas arrancándose solas, hasta que solo quedó una fecha brillando con luz sobrenatural, agosto 11, 2025. Y en ese momento escuché el sonido de una trompeta que venía de muy lejos, como si el cielo mismo estuviera anunciando que el tiempo de los hombres había llegado a su fin, y el tiempo de Dios estaba comenzando. La visión terminó con una imagen que no puedo quitarme de la mente en vi. Una corona cayendo en cámara lenta, rebotando en el suelo. Y cuando finalmente se detuvo, ya no Brélova, se había vuelto opaca, sin poder, sin autoridad. Y entonces entendían Dios, no solo quita el poder, Dios quita la unción que sostiene ese poder. Hermanos, esta visión no es nueva en las Escrituras. Esto ya estaba escrito desde el principio de los tiempos. En Daniel capítulo 2, versículo 21, la palabra declara con autoridad absoluta: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¿Acaso creíamos que Dios había perdido su soberanía? ¿Pensábamos que los tronos de esta tierra estaban fuera de su alcance? ¡Qué equivocados estábamos! El mismo Dios que derribó a Nabucodonosor en el apogeo de su gloria, el mismo que humilló a Faraón con 10 plagas devastadoras, ese mismo Dios sigue moviendo su mano sobre los poderosos de esta generación. En Proverbios 21:1 está escrito como los repartimientos de las aguas. Así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Esto significa que no importa cuán poderoso se crea alguien, no importa cuántas influencias tenga, cuántos recursos controle o cuántas personas lo respalden. Cuando Dios decide mover su mano, hasta el corazón más endurecido se dobla ante su voluntad. La fecha del 11 de agosto de 2025 no es casualidad. En el calendario hebreo, esto coincide con un tiempo de juicio y restauración. Es el momento cuando Dios separa lo santo de lo profano, cuando distingue entre aquellos que le sirven y aquellos que sirven a sus propios intereses. La Biblia nos enseña en Eclesiastés 3:1 que para todo hay tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y hermanos, la hora del cambio ha llegado. Dios me mostró que este no será un cambio político común y corriente. No será una transición normal de poder. Será una intervención divina tan clara, tan evidente, que hasta los incrédulos tendrán que reconocer que la mano del Altísimo se movió sobre la tierra. En Isaías 4, 6 y 10, Dios declara: aunque anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, en mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Esto que estás escuchando no es especulación humana, no es análisis político, no is wishful thinking. Es el consejo eterno de Dios manifestándose en nuestro tiempo. Pero escúchame bien, porque esto que voy a decirte ahora no es para todos. No todos los que están viendo este mensaje tienen oído espiritual para discernir lo que el Espíritu está hablando en esta hora. Hay una separación que está ocurriendo en el cuerpo de Cristo, una división entre los que duermen espiritualmente y los que están despiertos, vigilantes, con sus lámparas encendidas. Jesús mismo nos advirtió en Mateo 25 sobre las vírgenes prudentes y las insensatas. Las insensatas se durmieron, perdieron el aceite, y cuando llegó el momento crucial, no estaban preparadas. Hermano, hermana, no seas de los que se duermen en esta hora crítica de la historia. No seas de los que
Cuando llegue el 11 de agosto de 2025, van a decir, ¿cómo no lo vimos venir? Los escogidos de Dios, los que tienen discernimiento espiritual, ya están sintiendo la inquietud en su espíritu. Ya están despertando en las madrugadas con una carga inexplicable. Ya están sintiendo que algo grande está por suceder. Si tú eres uno de ellos, y mientras escuchas esto, tu corazón está ardiendo, si sientes que una unción especial está descendiendo sobre ti, es porque Dios te está separando para este tiempo. La Biblia dice en Amós 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Dios no actúa en secreto. Él siempre revela sus planes a los que tienen intimidad con Él, a los que buscan su rostro, a los que no se conforman con una religiosidad superficial. Pero hay multitudes que están espiritualmente dormidas, entretenidas con las cosas de este mundo, distraídas con las redes sociales, con los placeres temporales, con las preocupaciones cotidianas. Están tan ocupados viviendo sus vidas que no pueden escuchar la voz del Espíritu Santo que les está gritando: despierta, prepárate, algo grande viene. Esto no es para los tibios. Esto no es para los que juegan con Dios. Esto no es para los que tienen un pie en el mundo y otro en el reino. Esta revelación es para los que han decidido vivir completamente para Cristo, para los que han entregado todo en el altar, para los que están dispuestos a ser usados por Dios en esta hora final. Si estás escuchando esto y sientes que tu espíritu se está agitando, si sientes que algo dentro de ti está despertando, es porque Dios te está llamando a ser parte de su ejército en esta hora decisiva. No todos van a entender lo que está pasando, no todos van a creer, pero los escogidos, los que tienen oído para oír, van a discernir los tiempos y las sazones. Y ahora llegamos al momento más intenso de esta revelación. El 11 de agosto de 2025 no será un día común. Será como si el cielo se abriera y la mano de Dios descendiera para ejecutar su juicio divino. Vi en el Espíritu como ese día, a las 3 de la tarde, la hora en que Jesús entregó su Espíritu en la cruz Z, menos se comenzaría un movimiento sobrenatural que nadie podrá detener. Será como un fuego invisible que consumirá toda estructura que no esté fundada en la justicia de Dios anséis, como los cimientos de poder que parecían inquebrantables comenzarían a agrietarse desde adentro. No será por fuerza humana, no será por conspiración política, no será por movimientos sociales. Será la mano directa del Altísimo removiendo lo que Él no estableció. N-E-E-A-E Vision. Escuché una voz que resonaba como muchas aguas diciendo: he aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? El Señor me mostró que este cambio de poder no será solo político, será espiritual. Será el comienzo de una nueva era, donde los principados y potestades que han gobernado en las tinieblas serán expuestos a la luz. Vi cómo ese día millones de personas alrededor del mundo sentirán una inquietud sobrenatural en sus espíritus. Será como si el Espíritu Santo susurrara al mismo tiempo en millones de corazones ha comenzado. Los que están en sintonía con el cielo lo sabrán inmediatamente. Los que viven en la carne pensarán que es solo otro día normal. Pero hermano o hermana, ese día marcará el inicio de la caída de sistemas que han resistido a Dios durante décadas. Será como cuando las murallas de Jericó cayeron N-N, o por fuerza humana, sino por el poder sobrenatural de Dios, respondiendo al clamor de su pueblo. El cielo se está alineando con la tierra para manifestar la justicia divina en una dimensión que esta generación nunca ha visto. Ahora viene la pregunta más importante de tu vida. ¿Qué vas a hacer
con esta revelación. No puedes fingir que no la escuchaste. No puedes actuar como si fuera solo otro mensaje más. El Espíritu Santo te trajo hasta aquí, en este momento, exacto, porque Dios tiene un propósito contigo. Si estás escuchando esto, no es casualidad. Dios te está llamando a ser parte de su ejército espiritual en estos tiempos finales. Te está convocando a levantarte de la mediocridad espiritual del cristianismo tibio, de la religiosidad sin poder. Te está llamando a ser un intercesor, un vigilante, un guerrero de oración que prepare el camino para lo que viene. Desde hoy, tu vida no puede ser la misma. No puedes seguir viviendo como si nada hubiera pasado. Dios te está dando tiempo para prepararte para santificar, para alinearte con su voluntad. Cada día que pasa nos acerca más al 11 de agosto de 2025 y tú necesitas estar listo espiritualmente. Comienza a orar como nunca antes lo has hecho. Ayuna buscando el rostro de Dios. Anlí su palabra con hambre espiritual. Busca la santidad como si tu vida dependiera de ello, porque realmente depende. Dios está levantando un remanente que será testigo de su gloria en la tierra, y tú puedes ser parte de ese remanente. No importa cuán lejos te hayas alejado, no importa cuántos errores hayas cometido, no importa cuán débil te sientas espiritualmente. Dios te está dando una oportunidad de oro para posicionarte correctamente antes de que llegue ese día. Su misericordia todavía está disponible. Su gracia todavía te alcanza. Su poder todavía puede transformarte. Pero tienes que decidir, ahora, no mañana, no la próxima semana. No cuando te sientas más preparado. Ahora mismo, mientras su espíritu está hablando a tu corazón, tienes que tomar la decisión más importante de tu vida. Han seguirlo completamente o quedarte en la mediocridad espiritual. Si estás escuchando esto, no es casualidad. An Dios te está llamando. Responde con fe. An responde con obediencia. Responde con todo tu corazón. El tiempo se está acabando, pero su amor por ti es eterno. ¿Sentiste que esta palabra era para ti? Escríbelo en los comentarios. Estoy despierto. Quiero orar por ti. Quiero que Dios confirme en tu espíritu que Él te ha escogido para estos tiempos. No estás solo en esto. Somos un ejército espiritual, preparándose para la gloria de Dios. Pero antes de que terminemos, necesito compartir contigo algo que me ha estado sucediendo desde que recibí esta revelación. Han comenzado a llegar testimonios que confirman que esta palabra no es solo mía, sino que Dios la está hablando a su pueblo en diferentes lugares. Una hermana de Colombia me escribió hace 3 días: «Am pastor, tuve un sueño extraño. Vi una fecha escrita en el cielo an 1, el 1 de agosto. No entendía qué significaba hasta que escuché su mensaje. Casualidad. No existe la casualidad en el reino de Dios. A un hermano de México compartió desde hace semanas: siento una urgencia extraña de orar más, de buscar más a Dios. Es como si algo grande se acercara. El Espíritu Santo está despertando a su pueblo simultáneamente en toda América Latina. Y esto es exactamente lo que dice Joel 2:28. Derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Estamos viviendo el cumplimiento de esta profecía. Pero hay algo más que necesitas saber. En mi tiempo de oración esta mañana, el Señor me mostró que aquellos que están recibiendo estas confirmaciones, estos sueños, estas inquietudes espirituales, son los que Él ha marcado para ser sus instrumentos en lo que viene. No todos van a entender, no todos van a creer, pero los que tienen oído espiritual
los que han sido despertados por el Espíritu Santo, esos son los que van a ser usados poderosamente cuando llegue el momento. ¿Has sentido esa inquietud? ¿Has tenido sueños extraños últimamente? ¿Has sentido una urgencia de buscar más a Dios sin saber por qué? Esa es la confirmación de que esta palabra es para ti. Ahora, hermano, hermana, necesito hablarte con la autoridad que Dios me ha dado sobre cómo prepararte para lo que viene el 1 de agosto. Porque una cosa es recibir la revelación y otra muy diferente es estar preparado para vivirla. El Señor me mostró 3 cosas específicas que debes hacer desde hoy hasta esa fecha. No son sugerencias, son mandatos del cielo. Y te aseguro que si no las cumples, cuando llegue el momento, no estarás en posición de recibir lo que Dios quiere derramar sobre tu vida. Primera preparación, ayuno de 21 días. Sí, escuchaste bien. Desde mañana mismo necesitas entrar en un ayuno de Daniel. No is optional. Daniel 10:2-3 dice, no comí manjar delicioso, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y fue después de ese ayuno que recibió la revelación más poderosa de su vida. Tu carne necesita morir para que tu espíritu pueda ser sensible a lo sobrenatural. El 1 de agosto, Dios va a hablar, pero solo los que hayan purificado su templo podrán escuchar claramente. Segunda preparación, adoración de madrugada. Todos los días sin excepción, levántate a las 4 a.m. y ora hasta las 6 a.m. Marcos 1:35 dice que Jesus, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Si el Hijo de Dios necesitaba madrugar para orar, ¿cuánto más nosotros? En esas horas de la madrugada, cuando el mundo duerme, es cuando el cielo está más abierto. Es cuando Dios susurra sus secretos a aquellos que están dispuestos a sacrificar su comodidad por su presencia. Tercera preparación, separación total del mundo. Esto significa que desde hoy hasta el 1 de agosto, no hay televisión secular, no hay música mundana, no hay conversaciones vanas. Tu mente debe estar completamente consagrada a las cosas del reino. Al Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tu mente debe estar renovada, limpia, preparada para recibir pensamientos del cielo. Pero necesito advertirte algo que me duele en el alma, decirte, pero que el Espíritu Santo me obliga a declarar, habrá consecuencias terribles para aquellos que escuchen esta palabra y la desprecien. Dios me mostró en visión lo que le sucederá a los que reciban esta revelación y la ignoren. Vi una puerta dorada que se cerraba lentamente, y del otro lado quedaron personas llorando, golpeando, gritando, Señor, ábrenos, escuchamos tu palabra. Pero era demasiado tarde. Mateo 2, las 5:10 - 12 se cumplirá literalmente y, mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo, yo no os conozco. El 1 de agosto, será una fecha de separación. Los que obedezcan esta palabra entrarán en una nueva dimensión de gloria, pero los que la desprecien quedarán en el mismo nivel espiritual donde están ahora, o, peor aún, retrocederán. He visto familias divididas, porque unos obedecieron y otros no. He visto ministerios que se quedaron vacíos,
porque los líderes no tomaron en serio esta palabra profética. He visto personas que tenían todo el potencial para ser usadas poderosamente por Dios, pero que por su desobediencia perdieron su momento kairos. Hermano, hermana, no juegues con Dios. Él no es un hombre para que mienta cuando Él habla. Es para obedecer, no para analizar. Cuando Él revela, es para actuar, no para dudar. Recuerda la historia de Naamán en 2 Reyes. 5 en Eliseo le dijo que se sumergiera 7 veces en el río Jordán para ser sanado de su lepra. Naamán casi se va sin su milagro, porque la instrucción le parecía demasiado simple. Pero cuando obedeció, su carne se volvió como la carne de un niño pequeño y quedó limpio. Tu obediencia a esta palabra determinará si el 1 de agosto, será el día de tu mayo R, breakthrough, o el día que recordarás con dolor por el resto de tu vida, como la oportunidad que dejaste pasar. Hermano, hay algo más que Dios me reveló sobre el 1 de agosto, que va a cambiar completamente tu perspectiva sobre lo que significa vivir en estos últimos días. El Señor me despertó a las 3:33 de la madrugada hace exactamente una semana y me dijo: «Ah, hijo, voy a derramar una unción especial sobre mis escogidos. Una unción que no han visto las generaciones pasadas. Una unción de los últimos días». Y cuando escuché esas palabras, mi espíritu comenzó a temblar, porque entendí que estamos viviendo en el tiempo más glorioso de la historia de la humanidad. No en el más fácil, sino en el más glorioso. La Biblia dice en Joel 2:28-29, «Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días». ¿Te das cuenta? Aquellos días son estos días. Tú y yo estamos viviendo en el cumplimiento de esta profecía de Joel, pero esta unción especial no viene automáticamente, no es para los tibios, no es para los conformistas, no es para los que juegan con las cosas de Dios. Esta unción es para los que están dispuestos a pagar el precio. Dios me mostró que el 1 de agosto, será como una línea divisoria. Antes de esa fecha, habrá un tipo de unción disponible. Después de esa fecha, habrá otro nivel completamente diferente. Es como cuando Eliseo pidió la doble porción del espíritu de Elías Elías. Ladillo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas sí, no, no. El 1 de agosto, Dios está preguntando: ¿estás viendo? ¿Estás prestando atención? ¿Estás espiritualmente despierto para recibir lo que quiero darte? Esta unción especial traerá discernimiento sobrenatural para distinguir entre lo verdadero y lo falso en estos tiempos de engaño. Autoridad espiritual para echar fuera demonios y sanar enfermos con una efectividad que nunca has experimentado. Revelación profética para entender los tiempos y las sazones y para guiar a otros en medio de la confusión mundial. Provisión milagrosa en medio de la crisis económica que se avecina sobre las naciones. Protección divina cuando el mundo entre en caos y tribulación. Pero escúchame bien, esta unción no es para impresionar a otros, no es para hacerte sentir especial, no es para alimentar tu ego espiritual. Esta unción es para servir, para rescatar almas, para hacer luz en medio de las tinieblas más densas que jamás haya conocido la humanidad. Jesús dijo en Lucas las 12:48, «A todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho
se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Si Dios te da esta unción especial, el 1 de agosto, Él te va a pedir cuentas de cada alma que pudiste haber alcanzado y no alcanzaste, de cada milagro que pudiste haber hecho y no hiciste, de cada palabra profética que pudiste haber declarado y callaste por miedo. Por eso necesitas prepararte no solo espiritualmente, sino también emocionalmente y mentalmente para el nivel de responsabilidad que viene con esta unción. ¿Estás dispuesto a que tu vida nunca más sea la misma? ¿Estás dispuesto a que Dios te use de maneras que ni siquiera puedes imaginar ahora? ¿Estás dispuesto a pagar el precio de la verdadera unción? Pero antes de que llegue el 1 de agosto, Dios me mostró que habrá una prueba final, una prueba que separará definitivamente a los verdaderos guerreros espirituales de los que solo juegan a ser cristianos. Esta prueba ya comenzó. Tal vez no te has dado cuenta, pero en los últimos días has estado enfrentando situaciones que parecen imposibles. Problemas que aparecieron de la nada, ataques que vinieron desde direcciones que nunca esperaste, personas que te traicionaron, puertas que se cerraron cuando más las necesitabas. ¿Sabes qué es eso? No es mala suerte, no es coincidencia. Es Dios permitiendo que el enemigo te pruebe antes de entregarte la mayo victoria de tu vida. Job tuvo que pasar por el fuego antes de recibir el doble de todo lo que había perdido. Abraham tuvo que subir al monte Moría antes de recibir la promesa. David tuvo que enfrentar a Goliat antes de ser rey. José tuvo que pasar por la cárcel antes de llegar al palacio. Y tú, mi hermano, mi hermana, estás en tu momento de prueba final. El diablo sabe lo que viene el 1 de agosto. Él sabe que Dios está a punto de cambiar tu historia completamente. Por eso está desesperado, atacando con todo lo que tiene, tratando de hacerte renunciar justo antes de tu milagro. Pero, escúchame bien, a cada lágrima que has derramado en estos días, cada noche de insomnio, cada momento de desesperación, cada vez que has sentido que no puedes más, todo eso está siendo contado por Dios como semillas de tu cosecha sobrenatural. La Biblia dice en Salmo 126:5, los que siembran con lágrimas, con regocijo segarán. Tus lágrimas no han sido en vano. Tu dolor no ha sido desperdiciado. Tu lucha no ha sido ignorada por el cielo. Dios está usando esta prueba para fortalecerte, para prepararte, para que cuando llegue tu momento de gloria, tengas la madurez espiritual para manejarlo. Porque lo que viene es tan grande, tan poderoso, tan sobrenatural, que necesitas estar preparado para no perderte en la bendición. En estos días que faltan para el 1 de agosto, Dios me mostró exactamente qué deben hacer los escogidos para estar preparados. No es casualidad que estés escuchando esto ahora. El Espíritu Santo te está dando instrucciones precisas. Primero, debes entrar en un ayuno de Daniel durante los próximos días. No necesariamente sin comer, pero sí apartándote de todo lo que contamina tu espíritu. Nada de redes sociales innecesarias, nada de conversaciones tóxicas, nada de entretenimiento mundano. Tu mente debe estar sintonizada únicamente con la frecuencia del cielo. Segundo, en cada madrugada, entre las 3 y las 5 de la mañana, debes levantarte a orar. Esa es la hora en que el velo entre lo natural y lo sobrenatural es más delgado. Es la hora en que Dios habla más claramente. Es la hora en que los ángeles reciben órdenes directas del trono. Tercero, debes perdonar completamente a toda persona que te haya lastimado. Dios me mostró que muchas bendiciones están detenidas por falta de perdón. El rencor es como una pared que impide que los milagros fluyan hacia tu vida. Perdona, no porque lo merezcan,
sino porque tú mereces ser libre. Cuarto, prepara tu corazón para recibir algo que nunca has experimentado antes. Dios va a hacer algo tan nuevo en tu vida que no tendrás referencias previas. Va a ser como cuando los israelitas vieron el mar abrirse por primera vez. Nadie les había contado cómo era eso. Simplemente tuvieron que vivirlo. La visión me mostró que aquellos que sigan estas instrucciones exactamente como las estoy dando, experimentarán una aceleración sobrenatural en sus vidas. Proyectos que han estado estancados por años se moverán en días. Relaciones que parecían imposibles se restaurarán. Puertas que estaban cerradas se abrirán de par en par. Pero también vi que aquellos que ignoren estas instrucciones, que piensen que pueden seguir viviendo como siempre, se quedarán viendo desde afuera cómo otros reciben lo que ellos también podrían haber recibido. Dios no hace acepción de personas, pero sí hace diferencia entre los obedientes y los desobedientes, entre los que toman en serio su palabra y los que la toman a la ligera. El tiempo de jugar a ser cristiano se acabó. El tiempo de la religión superficial terminó. Lo que viene requiere una fe real, una obediencia real, una consagración real. ¿Estás dispuesto a pagar el precio de la preparación? ¿Estás dispuesto a hacer lo que sea necesario para estar listo para tu momento divino? Hermano, hermana, esta es la última advertencia que Dios me permite dar-te antes do 11 de agosto. Lo que voy a decirte ahora determinará si estarás del lado correcto de la historia espiritual. En mi visión, vi dos grupos de personas ese día. Un grupo estaba brillando con una luz sobrenatural. Sus rostros resplandecían como el de Moisés cuando bajó del monte. El otro grupo estaba en tinieblas, confundidos, preguntándose qué estaba pasando. La diferencia no era el conocimiento. La diferencia no era la posición social. La diferencia era la obediencia. Los que brillaban habían obedecido la voz del Espíritu en los días previos. Los que estaban en tinieblas habían escuchado, pero no habían actuado. Dios me dijo, diles, que ya no habrá más advertencias después de esta. El que tenga oídos para oír, que oiga. El que tenga corazón para obedecer, que obedezca. El tiempo de preparación se está acabando. El tiempo de excusas terminó. El tiempo de después, ¿lo hago? Ya pasó. Si estás escuchando esto, es tu última oportunidad de posicionarte correctamente para lo que viene. ¿No? Digas que el 1 de agosto te encuentre desprevenido.